Muy bienvenidos, queridos auditores de Radio Agricultura y quienes nos sintonizan por Agricultura TV a un nuevo programa de su programa favorito de los domingos, Más Sociedad. Este día domingo estaremos hablando de temas que son interesantes. Parte el año, parte las vacaciones, la gente probablemente ahorra todo el año para poder tomarse algunas semanitas con la familia. Y vamos a estar hablando de eso, precisamente de la economía, de lo difícil que está llegar a fin de mes, de qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando en nuestro país. Tenemos un gran invitado, pero antes de presentarlo a él, quiero presentar, por supuesto, a mi queridísima amiga Kate Montalegre, que nos acompaña todos los domingos. Kate, ¿cómo estás? Oye, muy contenta porque por fin volviste, Eduardo. Te habíamos extrañado mucho en los otros programas. Pasa que en vacaciones, cierto, cada uno tiene que cumplir roles, pero estaba muy contenta de poder verte hoy día en el programa y además porque de verdad tenemos un gran invitado y un gran tema, uno que le importa mucho a la ciudadanía chilena. Así es. Bueno, ya de vuelta, 2025, me fui de vacaciones, hay que decirlo, así que mi economía familiar no está en el mejor estado, pero vamos a estar hablando de economía con un tremendo invitado, uno que sabe mucho, Alejandro Ver, bienvenido a Agricultura, de la casa además hay que decirlo, usted lo puede escuchar también ahí en La Voz de la Gente junto a Constanza Juve. ¿Qué día está ahí? Los lunes. Los lunes de economía sí, con Alejandro Ver. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, pues feliz de estar acá y un saludo a todos quienes nos están viendo. Oye, bueno, hace rato que la economía no anda bien en nuestro país y hay varios debates en torno a cuándo nos estancamos, cuándo nos pegamos el frenazo económico, porque los números, si uno tuviese que hacer una pequeña síntesis de ver grandes números macroeconómicos, yo doy el disclaimer, soy abogado, no soy economista, pero bueno, uno ve que la inflación todavía sigue relativamente alta, de hecho está fijada en torno a un 5% el próximo año. Hay una baja proyección de crecimiento económico, está en torno al 2,3, 2,2, incluso algunos dicen que se va a crecer menos del 2%, todo contrario a lo que había prometido Gabriel Boric en su campaña presidencial, que dijo que iba a estar en torno al 3,4, al 4%. Hay un problema serio también con la productividad en nuestro país, llevamos varias décadas estancados en materia de productividad. Hay un alto desempleo, un 8,2, pero lo más complejo es la alta de empleos informales que hay, la ente de informalidad, que está en torno al 26,9. La deuda histórica, Alejandro, está llegando a 42% del PIB, o sea, la deuda pública, digamos. Y eso, bueno, sumado a un montón de cosas más, como el empleo público que hemos conocido, que está en un nivel bastante alto. Bueno, y la verdad es que uno mira cualquier indicador y la cosa parece no venir muy bien. Así que queremos partir contigo, Alejandro, cómo se ve las proyecciones para este 2025 y por qué Chile lleva tanto tiempo en este estancamiento económico. Sí, es un poquito triste hablar de economía hoy día, en los últimos años, porque en general uno trae como malas noticias. Entonces, pero ¿cuándo va a mejorar esta cuestión? ¿Cuándo se va a arreglar? Y miremos un poquito el diagnóstico como estamos hoy día y quienes nos están viendo, nuestros televidentes auditores, lo refrendan también en sus hogares y en el día a día, porque esto se traduce en la vida cotidiana. Tenemos una inflación que cerró el año 2024 en 4,5%, que fue una inflación alta aún. Porque el problema del costo de vida es que es como una escalera. Entonces uno va subiendo peldaños, ¿cierto? Y cuando uno transmite que la inflación se está controlando, conteniendo, mucha gente cree que los precios van a bajar. Pero eso no es así. Algunos precios suben, otros bajan, pero en promedio siempre suben. Y por lo tanto, el siguiente peldaño de la escalera yo no puedo volver atrás. O sea, nunca vamos a tener el centella a 100 pesos de nuevo. No, jamás, jamás. Y de hecho, si uno mira esto en retrospectiva, en los últimos 20 años el costo de vida ha aumentado un 100%, un poquito más, pero en los últimos 5 años el costo de vida ha aumentado un 36%. Entonces, el costo de vida es un elemento central y que hoy día está sobre la mesa. Desempleo, 8,2%, pero déjame darte cifras globales. Hoy día, en total, hay 4 millones de personas que están en precariedad laboral. ¿Por qué? O porque son informales, 2,5 millones, o porque salieron a buscar trabajo, no encontraron y se retiraron de la fuerza laboral, es decir, perdieron la esperanza de encontrar pega, o aquellos que están buscando, que son los desempleados. En total, 4 millones de personas. Los salarios reales están creciendo poquito porque la economía no crece, y si se cumplen las proyecciones de los organismos oficiales, como el Banco Central, el FMI y otros, el gobierno del presidente Boric lamentablemente va a ser el gobierno que menos crezca desde el retorno a la democracia, y eso es sumamente grave. Para tener órdenes de magnitud, crecer al 2% no nos alcanza para nada, porque más o menos la mitad del crecimiento del producto son aumentos de los salarios. Entonces, si es que la economía crece al 2%, en simple, los salarios aumentan un 1%. ¿Perciben eso las personas en su vida diaria?
no los perciben. No lo Entonces estamos en un problema que es serio. ¿Y por qué llegamos a esta situación? Que no hay crecimiento, no hay inversión, hay alto desempleo, alta informalidad, el costo de vida sube. Ojo, en el primer semestre del año 2025 la inflación va a estar más alta de lo que terminó el 24. ¿Por qué? En parte por el aumento de los costos laborales, le hemos metido mucha carga a la contratación, entre ellos el salario mínimo, en fin, por el tipo de cambio. Hoy día el dólar está tan alto que eso se traduce en que las importaciones son más caras y por lo tanto aumenta el costo de vida de las personas, y el aumento en las cuentas de la electricidad, que desde que se descongelaron a mediados de año, van a completar en enero un aumento del 55%. La cuenta de la luz en promedio a los chilenos en 6 meses le subió un 55%. Sí, vamos a tener que hacer uno de esos programas explicando la cuenta de luz, porque a raíz de ahora también la disminución del presupuesto al Ministerio Público, muchos parlamentarios tirando la pelota al gobierno, etcétera. Bueno, y con las cuentas de luz pasó lo mismo. Los parlamentarios sorprendidos porque habían aumentado las cuentas de luz drásticamente, pero habían sido ellos mismos que habían decidido mantenerlas en el congelador durante mucho tiempo. Entonces ahí uno ve también que las decisiones que se toman tienen consecuencias, sobre todo para las familias más vulnerables. Es triste el panorama que nos está pintando Alejandro, y no sé cómo lo ves tú, Kate. Yo también lo veo muy triste, ¿ah? Y comparto las apreciaciones de Alejandro, sobre todo cuando tú ves que efectivamente la familia chilena hoy día ve cómo su sueldo va teniendo menos, digamos, posibilidad de abarcar las necesidades que tienen en un mes. O sea, muchas de las personas te dicen hoy día, la verdad es que estoy sobreendeudado porque con lo que gano no puedo dar sustentabilidad, digamos, a las necesidades del día a día y a las necesidades más básicas, que van desde pagar la luz, el agua, los gastos comunes, ¿cierto? Pagar el colegio de los niños, y con eso ya, ¿cierto? Bueno, a propósito de esto que ya están poniendo los uniformes en todos los lugares, qué depresión, ¿no? Bueno, y la verdad es que uno va viendo que efectivamente el costo de vida va aumentando, y con eso yo me acuerdo de años anteriores, y especialmente cuando me tocó estudiar algo de filosofía económica, porque la verdad es que siendo abogado nos cuesta un poco los números. Y tú veías cómo se hablaba en Chile del milagro económico, de cómo, ¿cierto?, se pudo reducir la pobreza drásticamente y cómo se logró en Chile pasar de la extrema pobreza a familias que pasaron o avanzaron en movilidad social a la clase media. Y hoy día vemos cómo esa clase media está bastante golpeada, ¿cierto?, por o sea, innumerables causas, y se habla mucho, por ejemplo, de cómo la reforma tributaria del 2014 afectó, ¿cierto?, la productividad, la creación de empleo. Y hoy día vamos viendo cómo también se están creando otras reformas estructurales, como es la reforma de pensiones, y en el último rato se ha planteado también por los expertos que esto podría afectar la empleabilidad, que podría afectar, ¿cierto?, el gasto público. Entonces, a mí me gustaría saber, especialmente que estamos, aprovechando que estamos con un especialista como Alejandro, saber cómo podría afectar nuevamente una reforma como la reforma de pensiones a la economía chilena, ya en este panorama, ¿cierto?, de estancamiento que ya preocupa especialmente a la familia chilena y a las pymes. Sí, déjame ir a la primera parte de tu comentario, que es súper importante, Kate, y lo veíamos también al inicio. Muchos se han preguntado cuándo se jodió Chile. Claro. Yo todavía veo esperanza. Yo todavía creo que si volvemos a hacer las cosas bien y retomamos nuestra extraviada vocación de progreso, que tienen las familias chilenas, que quieren surgir y que tienen que ser representados por parlamentarios y por un ejecutivo que haga la pega en esa dirección, podemos retomar el crecimiento. Pero estuvimos a punto de farrearnos todo. Y estuvimos a punto de farrearnos todo con la reforma tributaria del 2014, con las malas reformas educacionales del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, con el cambio al sistema político, el término del binominal, que generó una atomización enorme. Exacto. Y la imposibilidad de generar buenas políticas públicas, y con el estallido social. Y la enorme incertidumbre que ustedes conocen mejor que nadie, lo que ocurrió después en el proceso constitucional. Estuvimos a punto de tirar el país por el despeñadero. Por suerte, el sentido común de las personas hizo que eso no fuera así. Pero no vamos a tener una segunda oportunidad, y hay que tomarla. En los problemas que tiene Chile de crecimiento, que al final es mejorar la calidad de vida de las personas, eso es crecimiento económico. Mejores salarios, mejores oportunidades laborales, mejor educación, eso. Los problemas de crecimiento tienen que ver con dos variables centrales. Uno, la pérdida de la productividad, la caída de la inversión, y un tercero, que es la falta de educación o el deterioro profundo de la educación pública en este país. Y cuando nosotros vemos la productividad depende de la educación, de la capacitación de los trabajadores, de cuánto invertimos en educación preescolar.
cuando uno compara, solo en educación, un ejemplo, y a propósito del gasto público. Yo no sé si esto lo saben todos quienes nos están viendo, pero Chile gasta más plata que los países de la OCDE en educación. Gastamos más. Y miremos cualquier medición estandarizada de aprendizaje en elementos básicos, como matemática o lenguaje. Estamos al fondo de la tabla. Al fondo de la tabla. Estamos como en la clasificatoria para el mundial, digamos. En aprendizaje adulto, conocimos hace algunas semanas atrás los resultados de adulto, 31 de 31 países, al final de la tabla. Y eso, finalmente, tiene que ver con cómo invertimos la plata. La OCDE invierte la plata como una pirámide. Pone todos los recursos en educación preescolar y primaria, poquito menos en secundaria y poquito en terciaria, educación superior. Nosotros lo hacemos al revés. Claro. Ponemos poquito abajo y mucho arriba. Entonces, hasta que no haya una reforma educacional que vaya al aula, fortaleciendo, por ejemplo, los liceos bicentenarios, que ha sido la única política pública reconocida por el actual ministro de Educación, que se ha preocupado de la excelencia educacional. Exacto. Hasta que no invertamos más en I+D, un dato. Chile invierte cerca de 0,3 puntos del PIB. Es difícil esa cifra. ¿Qué significa? Comparémonos. Israel invierte 3 puntos del PIB. 10 veces lo que nosotros hacemos. Y por el otro lado, inversión. Y para avanzar en inversión no podemos demorarnos 948 días promedio en aprobar un proyecto de inversión. No tiene sentido. Ni tampoco podemos, fíjense un dato. El año 2013, mismas reglas del juego, se aprobaron proyectos de inversión en el sistema de evaluación ambiental por 30.000 millones de dólares. El 2023, 10.000 millones de dólares. Un tercio de lo que aprobamos hace 10 años atrás, fundamentalmente por la enorme incertidumbre que se generó en el país. Wow. Complejo escenario. Yo también quería rescatar algo de lo que dice Alejandro, porque Chile en general, estos tres pilares que puso Alejandro, que era, digamos, productividad, Educación e inversión. Educación e inversión. En inversión nosotros estábamos relativamente bien porque todo el mundo quería venir a invertir a Chile. Somos un país que tiene ventajas comparativas en materias primas de exportación, en temas energéticos, en temas de minerales. De hecho, yo creo que una de las cosas buenas noticias que tenemos en materia económica es que el precio del cobre está bien alto y eso nos hace un colchoncito, digamos, para que el impacto no sea tan fuerte. Pero en innovación y en educación yo creo que están las dos patas más cojas. O sea, todavía queda mucho que hacer en inversión. Partiendo por cada vez que tú anuncias una reforma tributaria, los inversionistas dicen, bueno, no voy a ir hasta que solucionen sus problemas. Entonces hay que dar certidumbre. Y en eso ha bajado mucho. La inversión de las utilidades que se han ganado, han planteado los expertos que las empresas grandes, digamos, no han querido seguir invirtiendo en Chile. Y eso ha afectado efectivamente la economía. Y en materia de innovación, digamos, efectivamente Chile invierte poco. ¿Qué podríamos hacer en esa materia? Porque uno ve de repente que hay harto emprendimiento, ¿cierto? Las famosas startups, jóvenes que se meten en estos temas, pero en general tenemos poca inversión en innovación. ¿Cuál sería la clave que tenemos que tocar en eso? Aparte de la educación, porque yo ahí en la educación, no solamente la educación de los liceos bicentenarios, yo creo que hay que hacer un trabajo muy serio con los liceos técnicos. O sea, hoy día el tema de la inteligencia artificial, de lo digitalizado que está el mundo, tiene que preparar también gente con capacidades técnicas que puedan salir a un mundo donde va a tener que saber utilizar la inteligencia artificial, si no cada vez van a quedar más desplazados. Sí, respecto de innovación y desarrollo, hay un elemento que es bien central, porque muchos siempre piensan en tecnología y cuando uno piensa en innovación se imagina como Silicon Valley. Claro. Pero la verdad es que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir perfeccionando aquello en lo que somos buenos. Nosotros somos buenos exportando cobre, que tiene un proceso enorme detrás. Somos buenos con las cerezas, somos buenos con los salmones, que se han transformado en una industria enorme. Le gusta la cereza a los chinos, ¿no? Le gusta la cereza. Hay un espectáculo cuando llega la cereza chilena, es impresionante. Y por lo tanto tenemos que tener un plan de desarrollo que impulse esos sectores estratégicos. Eso es central. Lo segundo, están muy bien los papers en las universidades, pero la investigación tiene que ser aplicada. Tenemos que conectar y por lo tanto tenemos que resolver problemas de las industrias, de la industria forestal, del agro, de la minería. Eso es central y las universidades tenemos que abocarnos a eso. Yo soy decano de Economía en la Universidad de San Sebastián y estamos trabajando intensamente en eso y hoy día somos dentro de las 10 universidades en Chile que más produce científicamente y es conocimiento aplicado. Pero por otro lado también tenemos que pensar en, cuando hablamos en educación superior o en educación terciaria, técnico profesional. El desarrollo, ¿cuánta gente estamos mandando afuera a estudiar que son profesionales universitarios y que estudian cuestiones que son muy interesantes, pero que la verdad no tienen un impacto relevante de crecimiento? ¿Y cuánto estamos mandando a técnicos que se demorarían a lo mejor 6 meses en aprender una técnica avanzada para implementar desaladoras
o para manejar una máquina compleja en minería y mandarlo en Alemania para que vuelva con más y mejores capacidades y pueda implementar eso. Ahora, eso no lo hacemos. Por lo tanto, tener programas activos financiados por el Estado para enviar a técnicos profesionales al extranjero y que tengan mejores capacidades es una cuestión Claro. central. Pero déjame volver un poquito a algo de cómo despegamos acá y qué hacemos. Es muy importante dar señales al mercado. La economía, buena parte de la economía gira en torno a expectativas. Sí. Es decir, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Va a haber certeza o no? ¿El gobierno que va a llegar va a dar más estabilidad o no? Las reglas del juego están claras y por lo tanto, algunas cuestiones centrales. Tenemos que hacer una reforma al sistema político. Sí. Un sistema político que vuelva a generar grandes bloques que tiendan a buenos acuerdos y en políticas públicas es central. Lo segundo, no solamente no hay que subir los impuestos, hay que bajar los impuestos. Pero lo tercero, más importante en la evaluación del retorno de un proyecto, más que bajar la carga tributaria de 27 a 23 o 20 en la empresa, es no tener el proyecto parado por 2, 3 o 4 años. Sí, es el gran Eso problema. mata cualquier proyecto de inversión, por lo tanto la permisología es central. Y lo último, y ahí lo quiero conectar con la reforma previsional, porque sé que tenemos poco tiempo. No, y porque las personas están esperando esta respuesta. La reforma previsional está caliente, ¿no? Se Sí. está discutiendo, hemos conocido que el Consejo Fiscal Autónomo se va a pronunciar al respecto. Ujú. De hecho, el viernes pasado ya Sí. se reunió con la DIPRES y ha pasado algo entre el sábado y hoy día. La reforma previsional es una reforma que avanza, a mi juicio, en la dirección correcta. ¿Y por qué avanza en la dirección correcta? Primero, porque profundiza el sistema, el exitoso sistema previsional chileno. Y eso es importante señalarlo. Lo segundo es porque hace que 16 puntos de cotización vayan a las cuentas individuales de los trabajadores. Lo tercero es porque se preserva la libertad de elección. Y lo cuarto es porque intenta generar mayor competencia en una industria en beneficio de los pensionados. Con esto en general, a mí me costaría creer que alguien que, por ejemplo, o que un grupo en este país que quería destruir las AFP con no más AFP, o que quería terminar con la industria, o que quería que el Estado tuviera un monopolio sobre el mercado de capitales, esté contento con esta reforma. Y que eso ocurra es bueno para el país. Es bueno para el país. Eso no significa que sea una reforma perfecta. Y Claro. yo creo que en la tramitación el Congreso debiera tomarse más tiempo para discutir y perfeccionar algunos elementos que a mi juicio tienen que ser corregidos. Y les cuento en términos generales al menos mi visión, otros podrán tener otra, pero lo primero es que toda reforma es una gran reforma, Sí. de gran envergadura, y por lo tanto es cara. Esto significa que al 2050 nos va a costar 5.000 millones de dólares a todos los chilenos. Claro. Eso es mucha plata. Y el financiamiento, a mi juicio, no está claro. Por lo tanto, así como en la PGU, el Consejo Fiscal Autónomo dijo, ¿sabe qué? Gastos permanentes requieren ingresos permanentes. Claro. Lo mismo tiene que ocurrir acá. Y el gobierno tiene que decir cómo se va a financiar, especialmente el famoso préstamo. ¿Cómo funciona el préstamo? Ustedes que están en sus casas van a prestarle al Estado 1,5 puntos de su cotización. De los 16 puntos, 1,5 lo van a prestar para que el Estado tome esa plata y con otros recursos fiscales los va a ajustar y va a pagar beneficios hoy día. ¿Qué beneficio en particular? La garantía por años cotizados de 0,1 UF para las mujeres que cotizaron 13 años y para los hombres que cotizaron 20 años más. Es decir, entre 50 y 100 mil pesos aproximadamente. Y esa plata se va a gastar. Pero después el Estado va a tener que devolverle a usted, que prestó esa plata, esos recursos con los intereses que devengó durante los 20, 30, 40 años hasta que usted se jubile. Entonces ahí la matemática, a mi juicio, difícil. no da. Claro. Y si es que no lo financiamos bien, podríamos incrementar la deuda pública de manera significativa. Una cuestión muy técnica, pero esto se está haciendo en una contabilidad separada, Sí. entonces no va a verse en las cuentas fiscales o en el balance fiscal. Claro. Entonces, el 42 puntos de deuda que mencioné Vamos a seguir igual, pero vamos a seguir igual. Va a ser ficticio. digamos. pero en el fondo sí vamos a estar acumulando una deuda y eso se Sí. tiene que transparentar. Ahí, Alejandro, una pregunta que también, ¿ya estamos en el tiempo? Nos queda- Ujú. la última pregunta. Muy bien. Con la Katy somos jóvenes y una de las Sí. grandes preocupaciones de los jóvenes también en temas económicos son varias. Primero, lo difícil que está el crédito hipotecario, Sí. lo difícil Uf. que el sueño de la casa propia.
lo difícil que está encontrar trabajo para algunos profesionales. Entonces, el joven en general, nuestra generación es la primera que dice, no sé si mis hijos van a vivir mejor que yo, o no sé si yo voy a vivir mejor que mis padres, Sí. una cosa que nunca había pasado en la historia de Sí. Chile. Y no sé si voy a tener una buena jubilación. Y en ese sentido también una de las grandes preocupaciones de los jóvenes con esta reforma de pensiones tiene que ver precisamente con eso. Es una población que está envejeciendo cada vez más, donde cada vez hay menos fuerza laboral. Entonces la pregunta para los jóvenes es, bueno, ¿y cuando yo sea viejo? Sí. ¿Quién me asegura efectivamente que me van a devolver ese préstamo o que voy a poder tener Y efectivamente que voy a tener la misma rentabilidad, la digamos. misma Sí, rentabilidad? es súper importante la pregunta, porque dadas las malas decisiones que hemos tomado en el pasado, como los retiros previsionales, esta va a ser la primera generación que va a vivir peor que la anterior en nuestro país. Y eso a mi juicio es inaceptable. Hoy día estamos hipotecando el futuro de las nuevas generaciones. En todos los ámbitos. El sueño de la casa propia es prácticamente un sueño, literalmente un sueño hoy día, Sí. porque las tasas están muy altas. ¿Y saben de quién es la responsabilidad de que las tasas estén tan altas? De los retiros previsionales, que tiraron por la ventana el 25% del ahorro de los chilenos. Por eso es que la reforma previsional también, si se corrigen estos elementos que yo he señalado y otros, puede ser una reforma pro crecimiento y que haga, entre otras cosas, bajar las tasas. De hecho, cuando se anunció el acuerdo previsional el miércoles o jueves pasado, la bolsa subió. ¿Y por qué subió la bolsa? Porque ve acá una inyección de recursos muy importante al mercado de capitales a partir de la plata de las cuentas individuales que se va a mover en el mercado. Y por eso es que es tan importante avanzar, por ejemplo, en aumentar la cotización. Esto es como la discusión constitucional. Lo único que había que hacer en la reforma constitucional era cambiar el sistema político. Esa era la madre de todas las batallas. Lo único que hay que hacer, lo realmente importante en la reforma previsional, es subir la cotización, porque Así cotizamos poco por poco tiempo y eso termina afectando las pensiones. Así que es una discusión súper intensa, súper álgida, pero yo confío en que en el Senado y en la Cámara pongamos la pelota al piso. No es bueno apurarse en una cuestión tan importante. Y los errores que se puedan generar en esta reforma van a repercutir en muchos ámbitos. Deja darle solo otro elemento que es súper importante a raíz del crecimiento económico que conversamos. Vamos a aumentar, en resumen, casi 7 puntos de cotización, porque son 6 puntos a las cuentas de los trabajadores y casi 1 al famoso CIS que va a pagar el bono a las mujeres por la diferencia Igual en la- las jubilaciones la de cotización. hombres y mujeres. El calendario que se propone en esa implementación es un calendario demasiado corto, en muy poco tiempo. Y eso va a hacer que muchas empresas tengan que compartir el costo con los trabajadores. Claro. Por lo tanto, lo más probable es que los salarios líquidos en el corto y mediano plazo bajen. Claro. Y eso va a generar un impacto también. Y con todos los otros costos laborales que estamos incorporando, como el proyecto 40 horas, el salario mínimo, en fin, contratar va a ser mucho más difícil. Claro. Por lo tanto, sería súper razonable dos cosas. Uno, que el periodo sea más largo para que el mercado lo pueda Acomodar. asimilar, en vez de 8 o 9 años, que sean 14 años. O que se generen gatillos. Eso significa, yo aumento la cotización en la medida que la informalidad no aumente, que haya más empleo y que haya más crecimiento económico. Claro. Un Bueno. incentivo. Se nos acaba el tiempo. Alejandro tiene otros compromisos, pero muchas gracias por estar acá, Alejandro Ver, ex subsecretario de Hacienda, por lo Oye, demás. pero En algo bien tremendo entretenido. bloque, Nos deja un panorama Mixto. un poco de mixto. Yo pero diría con que esperanza, con se esperanza. ve un poco gris, pero siempre hay que tirarle empuje para retomar el rumbo y que efectivamente nuestro país pueda salir adelante. Alejandro, muchas gracias. Y usted quédense en la sintonía de Radio Agricultura y Agricultura TV, que ya volvemos con más sociedad. Que estén muy bien. Bien, estamos de regreso en su programa favorito los días domingo, Más Sociedad, conversando con Catherine Montalegre. Tuvimos un invitado de lujo Increíble. recién, se tuvo que ir porque tenía otros compromisos, pero Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda del presidente Sebastián Piñera, y estuvimos conversando de economía, de lo difícil que está llegar a fin de mes, de lo difícil que se ve el futuro para los jóvenes sobre todo. Y aprovecho acá de preguntarte a ti, Kate, que de hecho
hace poquitos días dejaste de ser la presidenta de las nuevas generaciones de la UDI y preguntarte, aprovechando esa experiencia que tuviste trabajando con jóvenes a lo largo de todo Chile, ¿cómo ven los jóvenes el futuro económico? ¿Cómo ven las proyecciones para los próximos años? Después del análisis de Alejandro, la verdad es que no tan esperanzador. No, la verdad es que, a ver, lo primero es que efectivamente hace unos días dejo el cargo de presidenta de las Juventudes de la UDI, un cargo que me honra mucho haber podido ejercer. Le aprovecho mandar un saludo a todas las nuevas generaciones de la UDI, grandes jóvenes, grandes líderes que han tratado de estar en cada uno de los espacios defendiendo las ideas de la libertad. Y la verdad es que hay mucha preocupación en las nuevas generaciones. Cuando nosotros hemos analizado a través de programas como Chile con Esperanza, que fue una agenda que se trató de llevar adelante, ¿cierto? O sea, que se sigue llevando adelante a través de la UDI para crear un programa gubernamental, ¿cierto? Que permita establecer políticas públicas que nos hagan avanzar en un futuro gobierno. Y también lo hicimos a través de la agenda Chile que realizó la UDI. También hace poquito tuvimos un encuentro que se llamó Futuro con Esperanza, que buscaba también encontrar soluciones para los problemas que hoy día están aquejando las nuevas generaciones. Y la verdad es que en todas ellas una de las conclusiones más, elementales que se plantea es respecto de la certidumbre que tienen los jóvenes, la certidumbre o no, ¿cierto?, que tienen los jóvenes respecto del futuro. Y entre ellas las preocupaciones más clave. O sea, veamos cómo ha ido avanzando un poco el panorama para las nuevas generaciones. Nosotros nacimos en un Chile, ¿cierto?, con altas oportunidades, ¿cierto? Mayores oportunidades de las que habían tenido nuestros papás. Yo recuerdo efectivamente cómo se ha ido construyendo este relato de la primera generación que llega a la universidad, ¿cierto? Que puede terminar una carrera profesional. Y la verdad es que en mi caso no es distinto. Yo vengo de una familia de clase media, ¿cierto? Donde mis papás se esforzaron muchísimo por entregarme una realidad mucho mejor de la que ellos habían vivido, de poder llegar a la universidad, de ser profesional. Y hoy día probablemente mi familia puede decir con mucho orgullo que todos sus hijos son profesionales o en vías de ser profesionales, pero tú vas viendo que aun cuando existe, ¿cierto?, esa ventaja de los jóvenes de hoy día haber alcanzado a llegar a ser profesionales, de haber estudiado una carrera profesional, lo cierto es que vemos mucho más lejano un futuro más próspero. Es decir, salir de la universidad y el primer obstáculo que estamos viendo los jóvenes es no tener empleo. ¿Por qué? Porque efectivamente está más difícil encontrar trabajo, porque no se hoy día considera un plus tener una carrera profesional. Pareciera hay que un tema, sí. un tema bien relevante que de hecho en algunas ocasiones Evelyn Matei incluso lo ha tocado, que hay muchas carreras que le prometen a los jóvenes, porque la gran promesa que se creó durante todo este periodo en el cual probablemente a ti y a mí nos tocó crecer es que si tú estudiabas, si tú sacabas tu carrera te iba a ir bien. Exacto. Y lamentablemente hoy día hay mucho joven que hace todo lo que le dijeron que tenía que hacer. Va a la universidad, estudia, saca su carrera, pero después sale al mundo laboral y se da cuenta que no hay ofertas laborales para la carrera que estudió y terminan trabajando otras cosas. Entonces, hay un tema también con expectativas que se empiezan a frustrar en ese camino. No, y súmale a eso la frustración de no encontrar empleo y además estar endeudado con un CAE, porque, o sea, la realidad de la mayoría de los estudiantes chilenos hoy día es que efectivamente tienen que salir a buscar alternativas para poder pagar la universidad. Y entre esas alternativas está tener 1 o 2 empleos que te permita aportar, ¿cierto?, para pagar los aranceles de la universidad, o endeudarte con un crédito, ya sea el crédito con aval del Estado o un crédito bancario para poder pagar esta universidad. Muchos no pueden acceder a una beca completa. Entonces, sales del trabajo. Pongámonos este panorama que por lo menos creo yo es bastante constante en la generación de los jóvenes de hoy día, en donde vemos que efectivamente el joven está saliendo de la universidad, está encontrando problemas para obtener un empleo. Al mismo tiempo se le empiezan a acumular las deudas del crédito con aval del Estado o el crédito universitario, se le empiezan a acumular las deudas propias de estar viviendo ya sea como independiente o no, y además de todo eso, las familias jóvenes que comienzan a formar sus hogares, ¿cierto?, empiezan a encontrar muchos problemas para poder acceder a un crédito hipotecario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tienen hijos, porque no tienen una estabilidad económica, una estabilidad de empleo, y al mismo tiempo las tasas, ¿cierto?, para poder acceder a un crédito hoy día están mucho más complejizadas. Entonces, vemos una realidad de los jóvenes en donde se les prometió
¿cierto? La llegada de Godot, como decía Václav Havel, es decir, todo el paraíso en la tierra. Y la verdad es que vamos viendo cómo este sueño de tener casa propia, de poder ser, digamos, un profesional con mayor acceso a una calidad de vida mejor a la que accedieron tus papás, se va viendo disminuida. Y esto sumado a la crisis económica, a la crisis de seguridad, a la crisis de empleabilidad que existe hoy día en Chile, obviamente ese panorama se va poniendo mucho más gris para las nuevas generaciones y que sumado a la reforma de pensiones, en donde se ha planteado que la generación más joven es la generación que va a sufrir los embates de una reforma previsional que podría afectar la rentabilidad de los fondos de ahorro de quienes entran a cotizar ahora para su jubilación, la verdad es que uno va viendo que la nueva generación joven de Chile se va transformando en una generación del sacrificio. Y eso es realmente deprimente. Sí, bueno, y no solamente los jóvenes, sino que en general el panorama económico está más complejo por todo lo que nos comentaba Alejandro, que tiene que ver con inflación alta, con bajo crecimiento, con baja productividad, con baja inversión, baja inversión en innovación y desarrollo. Entonces, la verdad es que hay harto que dar vuelta, pero también esto influye mucho el panorama internacional, hay que decirlo. O sea, las economías del mundo hoy día están completamente globalizadas y por lo tanto lo que afecta en China repercute en Chile. Recordemos, si bien fue uno de los gobiernos con mayor crecimiento, el con mayor crecimiento de la historia de nuestro país, que es el gobierno del presidente Frei, tuvo que enfrentar la crisis asiática. Entonces, cualquier movimiento en el exterior nos genera algún tipo de repercusión. Lo que uno ve es que el mundo está creciendo en promedio un 3%, nosotros estamos creciendo un punto menos de lo que está creciendo el mundo, pero también hay altas expectativas con respecto a lo que pase entre Estados Unidos y China nuevamente. Venimos hace harto tiempo nosotros conversando en Más Sociedad esta relación tensa entre Estados Unidos y China. ¿Y por qué te lo planteo, Kate? Porque el dólar también está llegando a su punto más alto. Nosotros el récord histórico de dólar que tenemos es de 1.061 pesos el año 2022, post pandemia, o estábamos recién saliendo de la pandemia, digamos. Y hoy día estamos en torno a los 1.020 pesos del dólar, y que tiene mucho que ver con lo que está pasando en Estados Unidos, si es que Estados Unidos va a bajar o no va a bajar las tasas, si es que Donald Trump va a poner o no le va a poner aranceles a los productos chinos. Entonces, a nivel internacional, ¿cómo ves tú que se está moviendo la economía? Además, con un mundo que tiene varios conflictos bélicos encendidos por varias partes, Medio Oriente, lo que está pasando en Ucrania, etcétera. Bueno, efectivamente, los conflictos, las relaciones internacionales, los cambios de liderazgo, ¿cierto?, de los diferentes países van a afectar siempre las relaciones internacionales, especialmente en materia económica. Y uno va viendo que efectivamente para el 2025 una de las cosas que se ha tomado en consideración para evaluar el panorama económico es efectivamente cómo va a ir llevándose adelante los conflictos bélicos, que recordemos Donald Trump decía, bueno, se acaba el conflicto entre Rusia y Ucrania, no sé cómo lo iba a lograr, pero se está tratando de poder llevar adelante resoluciones en materias bélicas, de conflictos bélicos, y al mismo tiempo también el poder llegar a resoluciones con el conflicto que tienen con China. Yo no sé si efectivamente se va a poder lograr llevar adelante una relación más amistosa. Lo veo bastante complejo porque ya conocemos, ¿cierto?, la opinión de Donald Trump respecto de el mundo asiático, ¿cierto?, especialmente con el gran competidor que tiene, que es China, pero al mismo tiempo también llevándolo a la política local, es decir, a nuestra relación con el mundo internacional, pero también respecto de los países que están en Latinoamérica. Nosotros vamos viendo cómo, ¿cierto?, la economía de Argentina, fuertemente golpeada por los gobiernos de izquierda durante muchos años, hoy día está renaciendo a través de la administración de Javier Milei, disminuyendo la inflación, teniendo mayores y mejores relaciones internacionales, y al mismo tiempo vamos viendo cómo Chile, si bien tiene una economía bastante sólida que se logró consolidar en los últimos 40 años, sí ha ido mermando en cuanto a la relación que tienen los países o la estabilidad que quieren tener los países para invertir en Chile. Y esto se ha visto primero porque efectivamente hemos tenido un gobierno que ha querido meterle inestabilidad al sistema, lo han dicho ellos muy claramente, pero al mismo tiempo también hemos tenido diferentes procesos que han impedido que se logre una estabilidad económica en Chile, como los procesos constitucionales, y sumado a eso, vemos hoy día además un gobierno
que ha tenido una relación internacional bastante compleja. O sea, los representantes, los embajadores, las declaraciones por misma parte del presidente Gabriel Boric han sido bastante complejas, no solo en cuanto a las relaciones con otros países, sino también en su discurso. Y lo hemos visto cómo, ¿cierto?, se ataca constantemente al empresariado, a los tratados de libre comercio, ¿cierto? Esta crítica constante que tiene la izquierda respecto de la libertad económica, de poder generar negocios que le permitan entregar mayor rentabilidad a Chile en cuanto a sus acuerdos económicos. Entonces, hay un eso tema, yo lo veo complejo. sí, hay un tema ahí en el panorama internacional cuando uno mira lo que está pasando en Europa y en otras partes, que hay un cierto retorno, siento yo, a los proteccionismos. Sí. Uno lo ve, por ejemplo, en Hungría, Víctor Orbán, un presidente conservador, pero donde profundamente proteccionista. Claro. Lo ve en Francia a raíz del movimiento de Le Pen, Mm. que también es un movimiento de corte muy proteccionista. Lo puede ver en Vox también, en España hay algún dejo ahí de proteccionismo. Y acá en Con Chile Donald Trump también. con Donald Mm, Trump, que vuelve a Sí. esto de lo proteccionismo. Y eso es, bueno, una tendencia que se está dando porque muchos productores locales, acá mismo en Chile, de hecho, sobre todo los productores de grano, que ahora en esta fecha están en plena cosecha, Ujú. digamos, ven cómo sus productos se ven profundamente afectados por la importación de productos que están a más bajo precio. Exacto. O porque también muchas veces se le pone traba. Yo alguna vez tuve la oportunidad de hablar con productores de grano o de alimentos en España y decían, oye, a mí me piden cumplir con todos los estándares europeos, pero después llega el barco con alimentos de Marruecos y no le piden nada, digamos. Entonces, Claro. pero bueno, hay una tendencia a eso que puede ser de cierta manera peligrosa para nosotros, porque Chile es un país que depende de tener su economía abierta al mundo. Ujú. Que el gran salto que nosotros pegamos desde el retorno a la democracia fue precisamente abrirnos a los mercados, generar una economía abierta, generar tratados de comercio, y que como bien dice la Cate, muchas veces estos tratados de libre comercio fueron profundamente denostados por quien hoy día está en el Así es. gobierno. Y esa fue la fórmula que le permitió a Chile salir al mundo, tener altos niveles de crecimiento en la década de los 90 y los 2000, y que lamentablemente hoy día se ha ido estancando, y además tenemos esta amenaza de ese proteccionismo que quiere volver más bien a cerrar las economías, pero en un debate muy interesante, no solamente lo estamos dando en Sí. Chile, sino que en todo el mundo. Ustedes quédense porque nosotros vamos a una pequeña pausa comercial en Más Sociedad y ya volvemos acá por Radio Agricultura junto a Catherine Montalegre conversando del panorama económico de este 2025. Estamos de vuelta en su programa favorito de los domingos, Más Sociedad, conversando con mi queridísima amiga Catherine Montalegre, Eduardo Cretón que les habla. Hemos estado hoy día hablando de economía, tuvimos la suerte de tener al ex subsecretario de Hacienda del segundo gobierno, Sebastián Piñera, Alejandro Weber, mostrándonos los números, los datos, los análisis y cómo eso impacta en el bolsillo de cada uno de ustedes. Tenemos que hacer mención a quienes hacen posible este espacio. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión. Con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en www.prudentialagf.cl. Y bueno, ya que nuestro auspiciador, digamos, es AFP Habitat, está también muy en boga la reforma de pensiones, la reforma también a la administradora. Hemos visto un debate acalorado estas semanas, ya que senadores de Chile Vamos llegaron a un acuerdo con el gobierno para tener una reforma previsional que ya no es de 6 puntos. Ahora estamos hablando de 7 puntos en realidad, más 1,5 que es del Seguro Social. Reacciones, Catherine Montalegre, a lo que se ha anunciado esta semana con respecto al acuerdo en materia de pensiones.
A ver, yo creo que hay que hacer un análisis previo respecto a la reforma de pensiones. Efectivamente, las personas quieren mejores pensiones. Yo lo veo hoy día con mis abuelos, con mis papás, ¿cierto? Que ya están prontos a jubilar. Y la verdad es que es una preocupación el cómo vas a pasar los últimos años de tu vida con una tranquilidad que uno busca efectivamente toda tu vida, el poder tener una vejez, ¿cierto? Tranquila, en donde puedas tener ahorros que te permitan solventar problemas como una grave enfermedad, etcétera. Y creo que los chilenos por mucho tiempo han esperado una solución respecto de esta gran problemática que es poder vivir los últimos años de tu vida con una pensión que sea acorde con esas necesidades. La verdad es que hemos visto durante este último tiempo cómo la izquierda chilena, en vez de querer mejorar el sistema, ha buscado aportillarlo, destruirlo, ¿cierto? Lo dicen abiertamente, no queremos más AFP, queremos destruir este sistema de capitalización individual, un sistema que para ellos, ¿cierto?, ha sido nefasto, pero la verdad es que los datos demuestran que la rentabilidad del sistema de capitalización individual, que en este caso es un sistema mixto en nuestro país, porque tiene un pilar solidario, una PGU, ¿cierto?, que permite una pensión garantizada universal a las personas que, por ejemplo, han tenido lagunas o no han podido cotizar de manera permanente. Y la verdad es que este sistema, si bien es imperfecto, ¿cierto?, ha permitido que las personas puedan tener mejores pensiones que lo que podría otorgar un gobierno, ¿cierto?, o un órgano estatal. ¿Por qué? Porque efectivamente las pensiones tienen que ser pagadas, ¿cierto? Hay que tener dinero para poder entregar mejores pensiones y la verdad es que en la mayoría de los países en donde se han implementado los sistemas de reparto, estos han tenido problemas de financiamiento y por lo mismo han ido decantando en sistemas mixtos con componentes de capitalización para poder funcionar. Lo cierto es que la reforma de pensiones que se ha planteado efectivamente tiene el respeto, ¿cierto?, la consolidación de los pilares elementales del sistema de capitalización individual, pero hay algunas, o por lo menos 3 elementos que hoy día preocupan, y uno de ellos tiene que ver, o 2 de ellos tienen que ver efectivamente con la economía. El primero de ellos tiene que ver con la implementación, es decir, cómo implementamos esta reforma de pensiones y que efectivamente llegue a ser una reforma que permita aumentar las pensiones, no solo para las actuales generaciones, sino también para las generaciones futuras. La segunda dice relación con el financiamiento, cómo se va a financiar este aumento de la PGU y cómo se va a financiar también este préstamo, ¿cierto?, solidario y su implementación, porque va a ser un órgano estatal el que va a permitir administrar estos fondos. Y la verdad es que ha sido complejo porque no hemos conocido el informe financiero en su totalidad respecto a cómo se va a financiar estos 3.200 millones de dólares que conllevaría, ¿cierto?, la reforma y su implementación. Y tercero, la gran preocupación por parte de los expertos es cómo vendría esta reforma previsional, ¿cierto?, a afectar la empleabilidad, porque al tener 8,5 puntos, ¿cierto?, que van a tener que ser de costo del empleador, pero que muchos dicen, bueno, de costo del empleador, pero que termina siendo finalmente de costo del trabajador, porque quien asume los costos de, por ejemplo, que te despidan, ¿cierto?, que te disminuyan el sueldo, etcétera, podría ser finalmente el trabajador el que vea estos costos aparejados en su contratación. Y lo vemos también con las pymes. Hoy día los pequeños agricultores, ¿cierto?, las pymes en los diferentes ámbitos han planteado su preocupación de cómo se va a llevar adelante esta reforma y cómo podría afectarnos en un momento de total y absoluto estancamiento económico, tal como nos reflejaba Alejandro Weber. Así que esas yo creo que serían las 3 o los 3 grandes nudos respecto a la reforma previsional y que esperemos en las discusiones de las indicaciones en los próximos días se vaya desentrañando un poco más en lo técnico. Sí. Bueno, la verdad es que este es un tema que ha sido álgido. Yo creo que a esta altura del partido todos están conscientes que es necesaria una reforma al sistema de pensiones porque hoy día no nos está dando. Claro. Por un montón de factores, pero hoy día las pensiones en Chile no están dando y hay que hacer algún tipo de ajuste. Y lamentablemente esto se lleva arrastrando años tras años, tras años, tras años, tras años. Y ahora efectivamente hay una especie de acuerdo entre senadores de Chile Vamos y el gobierno para poder avanzar en esta materia. Con respecto a eso yo te diría 2 cosas. Primero, me parece que los timings son malos. En el sentido de que cuando uno quiere hacer una reforma de estas envergaduras, pone todos sus esfuerzos en que estas reformas se hagan los primeros años de gobierno y no en el último tramo del gobierno. Porque evidentemente este es un año electoral donde todo se va a mezclar, donde va a haber disputas electorales entre el oficialismo y la oposición y por lo tanto me parece que el timing es malo. Pero la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué ese timing es malo? Y desde mi punto de vista el timing es malo porque la reforma
que quería este gobierno era muy distinta a la que se está llegando. Claro. Y era muy distinta porque la reforma de este gobierno consistía básicamente en nacionalizar los fondos de pensiones. Y esta fue una pelea que se dio en los procesos constitucionales, y de ahí viene el con mi platita no, y un montón de otras cosas, y temores justificados de parte de los chilenos y de los trabajadores de, oye, no se metan con mis ahorros previsionales porque son míos, es fruto de mi trabajo, mi esfuerzo. Claro. Y eso es así porque lo que se planteaba era básicamente nacionalizar los fondos de pensiones. Y esto está por escrito tanto en el proceso constitucional como en el mismo programa de gobierno Claro. del presidente Boric. Cuando uno lee el programa de gobierno del presidente Boric, se da cuenta que lo que decía era que se quería terminar con las AFP. Lamentablemente, o sea, no lamentablemente, afortunadamente nada de eso se pudo. Lamentablemente para ellos, y por lo tanto están llegando a esta reforma. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿efectivamente con esto se acaba el tema? Porque uno de los argumentos que se dio muchas veces para poder llegar a este acuerdo era que había que cerrar el tema. Bueno, cuando yo veo a la ministra Jara o a algunos personeros de gobierno diciendo esto es un paso simplemente, Claro. sino que ahora se van a ir más reformas, yo diría, parece que no se cierra tanto. Y diputados pidiendo un plebiscito, ¿cierto? No, y un montón de cosas que hemos visto, pero la verdad es que para mí esta reforma de pensiones no es un punto final, por lo menos para las aspiraciones del Partido Comunista y del Frente Amplio, y en eso yo haría un llamado muy importante a la oposición, a que estemos atentos también a cuáles van a ser los siguientes pasos. Porque si esto efectivamente flota, bueno, vamos a tener una reforma de pensiones, pero hay que tener mucho cuidado con lo que va a seguir tratando de hacer el Frente Amplio del Partido Comunista, porque no nos podemos olvidar que para ellos el enemigo es el sistema. Y yo lamento mucho que nosotros hayamos caído en una discusión de porcentajes, cuando claramente acá lo que había era una discusión sobre sistemas de pensiones. Por una parte, quienes creen que las pensiones tienen que ser, los fondos tienen que ser nacionalizados y las pensiones tienen que estar en manos del Estado. Y por otra parte, quienes hemos sostenido reiteradamente que los ahorros tienen que ser de los trabajadores y no tienen que estar en manos de los políticos. Así es. Esa discusión yo creo que no se ha agotado o no se va a agotar con una reforma de pensiones, y vamos a tener que estar muy atentos a cuáles son los siguientes pasos que va a querer dar tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista en materia de pensiones. Así que Así es. a estar atento, diría yo. Además que esto es un acuerdo que todavía tiene que pasar una prueba de fuego, que es la Cámara de De Diputados. todas maneras. Y que Así podría que terminar en una comisión mixta también. así vamos a ver cómo se viene este debate. Muchísimas gracias a todos nuestros queridos auditores de Más Sociedad. Recuerden darle like, compartir para que lleguemos a más gente. Lo mismo a nuestros auditores de Agricultura TV. Y nos vemos el próximo domingo, acá en la misma hora y en el mismo lugar, por Radio Agricultura y Agricultura TV. Que estén muy bien. Chao, chao.